Contexto de mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, un gusto saludarte como cada lunes. ¿Qué tal, Ike? ¿Qué tal, Marce? Buen día, un gusto saludar a todos los que escuchas en este lunes, deseándoles que inicien la semana con toda la alegría y que se adapten rápido al este horario de verano. Y bueno, voy a hablar un poco de la conexión con los consumidores y cómo los cambios sociales están cambiando la manera en la que las marcas se comunican. Al final, conectar con los consumidores en los tiempos que están pasando, pues se ha convertido en una realidad mucho más complicada de lo que era en el pasado, ¿no? O sea, por un lado, el hecho de que cada vez las marcas estén rodeadas de mucho más competencia y el que los consumidores estén rodeados de más y más ruido hace que las cosas se vuelvan mucho más complejas, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que buscan muchas de las marcas? Llamar la atención en esta vorágine de información, y pues se vuelve cada vez más complicado porque la cantidad de mensajes que están rodeando a los consumidores y ante los que tienen que posicionarse es cada vez mayor, ¿no? Por otro lado, pues el mismo consumo ha cambiado. O sea, primero ha sido un cambio marcado por los millennials y sus hábitos e intereses, y pues la agenda de lo que les interesaba y lo que consideraban importante tuvo un impacto directo sobre lo que se consideraba correcto y lo que era deseable. Luego llegan estos chavitos de la generación Z y ellos también impactan en cómo cambian las cosas y cómo deben posicionarse las marcas, y de forma pues paralela a todo esto, el internet o la red ha abierto nuevas formas de vender y nuevas maneras de gestionar las marcas que han hecho que la industria empiece a posicionarse, o las industrias en general empiecen a posicionarse de un modo completamente diferente, ¿no? Entonces, al final esto tiene un impacto en los diferentes puntos de la estrategia de las marcas y de las empresas, empezando por el elemento clave y básico, el de cómo se construye una marca, ¿no? Y es el famoso branding. Y este branding se ha ajustado a este nuevo terreno de juego y a cómo los consumidores están respondiendo a las marcas y a los mensajes. Uno de los grandes ejemplos lo vemos en las compañías de belleza, por ejemplo. Ahora, la clave no está vender la idea de una belleza concreta, sino vender la idea de la libertad, de ser lo que quiera, ¿no? Entonces, me topé en una columna de la revista Advertising Age, que es pues especializada en publicidad, e hizo un análisis muy profundo de cómo han cambiado las cosas en el mercado y cómo ha impactado en las formas de generar las marcas, ¿no? Por ejemplo, Billy, una marca de productos de depilación que se había hecho viral con un anuncio en el que por primera vez las mujeres no pasaban el rastrillo por unas piernas sin vello, es uno de los ejemplos que se usa. Su mensaje rompe con todos los clichés pues de la idea de lo que es una empresa de máquinas de depilar, ¿no? Entonces una parte importante de este cambio está marcada por qué hace las campañas o por lo que hacen las compañías directas al consumidor, que usan nuevos modelos de construcción de identidad y están teniendo una influencia generalizada en cómo se construye una marca, ¿no? O sea... O también, Jorge, el anuncio de la pasta de dientes de la persona que se está lavando los dientes, pero no trae pasta. Ándale, sí, hay varias veces que uno ve los anuncios y dice, y estos como que quieren vender, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo fundamental? Y esto parte, fíjense, un estudio realizado sobre una muestra de consumidores estadounidenses ayuda a cuáles son los rasgos que tienen en común estas marcas y lo que funciona como esencia de branding y de la identidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera, de acuerdo a los resultados del estudio, dice que han cambiado los modos en los que los compradores se relacionan con los vendedores. Lo que antes era una relación, pues podríamos llamarla impersonal, entre unos y otros, ahora se ha convertido en una en la que interactúan tres roles diferentes. El primer rol es al consumidor, que es un consumidor autoempoderado, porque puede imponer reglas y tiene una voz que se escucha y se suman los otros y la marca aliada, ¿no? O sea, ¿qué voy con esto? El consumidor es una parte fundamental, las marcas ya no están construyendo su imagen en el vacío, sino creando comunidades de consumidores con vínculos poderosos entre ellos.
y la marca es en esto no solo una aliada, sino una especie de paraguas para estas relaciones entre consumidores. Entonces, ¿a qué voy? Además de cambiar las relaciones y las dinámicas, también han cambiado las vías por las que las marcas se convierten en elementos culturalmente relevantes, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Tenemos que pensar qué las hace únicas y qué va a llevar a que destaquen. Uno de los factores que leía en los artículos que me tocó analizar es que las marcas tienen que emplear los datos y el análisis para ofrecer de forma más efectiva los productos. O sea, cuando una marca se muestra como brutalmente honesta, dejando claro que venden y no andándose por las ramas, con por ejemplo, para qué son sus productos, y de repente empiezas a manejar un concepto mucho más profundo de qué eres, conectan mucho mejor con los consumidores, en lugar de quitarle rollo y quitarle otras situaciones que a lo mejor no conectan. A ver, Jorge, pero bueno, ahorita el ejemplo que ponías de la máquina de rasurar que se pasa por una pierna de mujer sin vello, o el que te ponía yo del anuncio de la pasta de dientes que se está lavando los dientes la persona, pero no trae pasta, es el puro cepillo, pudiera interpretarse que es porque serían imágenes de mal gusto, ¿no? El hecho de que se vea la pasta de dientes o que se vea el vello en la pierna, pero en contraparte está, por ejemplo, el anuncio de las pomadas esas antihongos que salen los pies, que me parece de muy, muy, muy mal gusto. ¿Y cuál es el impacto que se tiene? Es decir, son los dos extremos. ¿Cuál es el impacto, Jorge? No, por ejemplo, este que te digo, ahorita si quieren lo subo a la página de Twitter. Sí. Son puros ejemplos de mujeres con cabello pues, en su cuerpo, desde las piernas, las axilas, y es una empresa que se llama Billy, que se encarga de vender pues rasuradoras. Entonces dice, hay que ser sinceros, y luego dice el cabello, y todo el mundo lo tiene, y precisamente porque todo el mundo lo tiene, pues existimos nosotros. Pero salen unas fotos y unos videos donde salen mujeres con pelo en las axilas o pelo en las piernas, etcétera, y es un anuncio que pues si lo pones a la hora de la comida no creo que sea atractivo. Sin embargo, yo creo que las plataformas desde ese punto y desde tu punto de vista, Juan, es el punto de ser intrusivos en la publicidad. O sea, estas marcas de omicomicosis o cómo se llama esa cosa, el hongo en los pies, tratan de llegar al consumidor de maneras agresivas a la hora de la comida o a la hora de momentos donde no deben de llegar y con estrategias donde son invasivas. Lo que está tratando de decir, o lo que estamos tratando de decir nosotros en este momento, no significa ser invasivo, significa ser sincero. Y es una cosa muy diferente una de la otra. O sea, el ser sincero es decir, oye, tú tienes este problema real. O sea, por ejemplo, en el caso de estas máquinas para cortar o depilar a las mujeres, tú tienes un problema de cabello, y es un problema que mucha gente tiene y muchas marcas tratan de ocultarlo. Es como cuando yo era pequeño, había un anuncio de toallas femeninas que hablaba de la menstruación, y era una palabra que no se podía mencionar en la televisión, y la mencionaron porque pues es algo que a las mujeres les pasa y es algo común. Entonces, lo que te quiere decir, lo que yo quiero explicar en este mundo es que el consumidor está buscando más sinceridad por parte de las marcas porque ha sido engañado mucho. Pero eso, creo que hay una línea muy delgada entre ser sincero y ser intrusivo. Porque si eres intrusivo, en lugar de ayudar a que la gente consuma, pues la gente se va a molestar con tu marca, ¿no? Sí, porque a mí en lo personal es lo que me pasa. Yo veo ese anuncio y le cambio. Pero porque no tú no tienes el problema. Porque la gente que tiene el problema sí se queda y se identifica y dice, de esta manera yo puedo combatir ese problema. Pero con esas imágenes. Pues, a la gente que lo tiene. Pues. ¿No? O sea, lo que hay que hacer es prevenirlo, porque cuando tú ves esas cosas tan feas, pues dices, ojalá que a mí nunca me toque, pero hay mucha gente que le toca. Y entonces cuando lo ve dice, así están mis lesiones. Ajá. Y entonces eso puede hacer que yo me cure. Y entonces de ahí el éxito.
Pero a lo que me refiero es que los publicistas tienen el suficiente ingenio y la creatividad para no caer en esas imágenes de mal gusto. Digo, me refiero, por ejemplo, a algunos otros anuncios que, sin ser obvios, resultan muy finos. Por ejemplo, los anuncios de Zico, de los condones, ¿sí? Hay algunos que están muy bien hechos, son muy finos y no te hablan directamente, no son tan obvios, ¿verdad? No caen en la obviedad. A mí me chocan los de Zico, por ejemplo. Es que yo creo que... Pues es cuestión de gusto. Por eso, ¿sí? La perspectiva es completamente diferente, ¿no? Y yo creo que a nadie le gustan los hongos en los pies, pero sí le llegan a un tipo de consumidor que los considera pues, beneficiosos, ¿no? Hasta cierto punto, porque se identifica. Porque se identifican y cuentan con un problema de este tipo. Claro. Hay una pregunta para ti, dice, qué bueno que está el señor experto en mercadotecnia para que me diga qué fue lo que le falló al gobierno federal. ¿Le faltó una buena estrategia de mercadotecnia para vender el horario de verano? Porque yo estoy hasta el gorro. Bueno, ¿cuántos años tenemos ya con el horario de verano? Pero, sí, ¿cabría ahí una campaña de mercadotecnia? Pues es que ¿Otra? Sí, pues, es que sí. O si tú eres gobierno y tienes que comunicar un cambio que va a pasar, pues necesitas la mercadotecnia, o bueno, la comunicación social o la comunicación institucional. Creo que sí debe hacer una campaña, pero pues aquí es lo que yo llamo de la concentración del mensaje. Hay tantos mensajes tan importantes que un gobierno debe de dar hacia su comunidad, que creo que el horario de verano pues puede ser uno del cuarto nivel de importancia. Creo que sí se deben de enfocar en hablar de otros temas, ¿no? Muy bien, Jorge, pues interesante, como siempre. ¿Algún punto de contacto? Sí, en nuestro Twitter, @Adarmando, Edernesto, M de mamá, Edernesto, AM Asesores. Ya nos cambiamos, ya no somos AM Torreón, ahora somos AM Asesores. Gracias, Jorge.